Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé desde dónde nos escuchan. Estamos por dar inicio a esta conferencia. Estamos esperando un poquito que se sumen algunas personas más y ya vamos a comenzar. Mientras tanto, yo les doy la bienvenida. Mi nombre es Carolina, Carolina Muñoz. Soy una de las antiguas de este espacio, así es que bueno, los invitamos igual a poner cámara, quienes puedan, por supuesto. Hoy día, por supuesto que esto no es ninguna obligación, pero estamos aquí para formar grupos, para vernos, así que tenemos que hacer de alguna manera todos ese esfuerzo de enfrentarnos a la cámara. Bueno, ahí por acá, ya. Son las 5:10, así que vamos a comenzar en honor a quienes están desde las 5 conectados. Yo voy a estar aquí admitiendo a las personas que van entrando y bueno, les doy la bienvenida a esta ya tradicional reunión abierta. La Escuela de Desaprendizaje Camino Florido ha intentado hacer desde hace ya algún tiempo reuniones abiertas, ¿cierto? Una vez al mes por lo menos. Hay varias personas de acá que quizás ya han visto varias de estas conferencias que ha dado Andrés y bueno, y quienes no, y quienes participan por primera vez se van a ir un poquito interiorizando de lo que se trata. Cuál es el foco, digamos, de nuestra escuela, ¿cierto? Cuáles son los objetivos, lo que nosotros nos proponemos en este nuevo escenario. Además, esta escuela ya lleva más de 7 años en funcionamiento, así que nos hemos tenido que ir adaptando como muchos a este escenario de lo presencial a lo virtual, y eso también ha tenido de bueno vamos a hacer este espacio, ¿cierto? Que antes era algo mucho más local, algo mucho más situado geográficamente en el lugar donde nosotros comenzamos con Andrés, y hoy día tenemos muchos amigos y amigas que vamos a decir gracias a este tema, ¿cierto?, de la pandemia, se han podido sumar y se han podido sostener todo este tiempo, así que ha sido una experiencia bien bonita, pero con todo el desafío que implica vernos por estos medios, ¿cierto? Que siempre es un desafío mayor para nosotros. Así es que, bueno, esta conferencia la va a realizar Andrés, como es frecuente, ¿cierto?, en estos espacios. Él es quien está a cargo un poco si hablamos de la trimembración, está fuertemente a cargo del pensar. Y yo en general en la escuela soy quien desarrolla el dibujo de formas, el trabajo artístico, pero la escuela Camino Florido es un espacio de grupo. Hay varias personas acá de la escuela. No es una, si bien es cierto, Andrés es psicólogo clínico de profesión, la escuela Camino Florido surge como un impulso grupal, ¿cierto? Como un impulso de ir más allá de la individualidad. Y así lo hemos sostenido y así lo queremos seguir hacer creciendo también. Así es que en ese escenario también está planteada esta actividad de poder cada vez, ¿cierto?, abrirnos más invitar a la reflexión, invitar a la conversación, ¿cierto?, de temas que para nosotros en este espacio son sumamente importantes, contingentes, pero también transversalmente importantes. Así es que, bueno, Andrés, para quienes no lo conocen, él es psicólogo de profesión, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil clínica, ¿cierto? Y de ahí ha desarrollado un camino de especialización en el ámbito de la antroposofía, ¿cierto? Tiene una formación en psicoterapia antroposófica, en pedagogía curativa. Estamos, digo yo, porque yo también cursando la formación de pedagogía de emergencia,
y es a diferencia quizás de lo que hay otras líneas, otras corrientes de la psicología, que es mucho más individual, ¿cierto? Acá en Andrés ha estado siempre el impulso de lo colectivo, de reunir espacios de encuentro grupales para poder, bueno, difundir todo lo que ha llevado la escuela a ese aprendizaje. Así es que yo los invito a hacer sus preguntas en el chat a medida que la conferencia vaya avanzando, las dudas que tengan, y vamos a dar un espacio para poder compartir en el espacio que tenemos, ¿cierto? Que está planteado para hoy día. Estas reuniones siempre quedan grabadas y quedan un tiempo subidas en la página de Camino Florido en el canal de YouTube. También está la página web de la Escuela de este Aprendizaje, que es www.caminoflorido.org, y ahí las van a poder ver en un tiempo acotado. Ya, así es que, bueno, eso. Los invito nuevamente a que prendan su cámara, que participen, reflexionen, comenten, critiquen, no sé, para que esto lo podamos realmente construir entre todos, como es el espíritu que tiene que persistir en este tipo de actividades y enfrentándonos a este tipo de tecnologías también. Así es que, bueno, para hacer esta bienvenida un poquito más cálida, ¿cierto? Le doy el paso a María Félix. Pues saludos a todos y comenzamos con el verso. Admirar lo bello, proteger lo verdadero, venerar lo noble, realizar lo bueno, conducen al ser humano a sus metas en el vivir, a lo recto en el hacer, a la paz en el sentir, a la luz en el pensar, y le enseña a confiar en la acción divina en todo lo que existe, en el universo, en el fondo del alma. Rudolf Steiner. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Ojalá estén súper bien y vamos a comenzar de inmediato porque lo que hoy nos convoca en realidad es en extensión harto, pero y antes de que vayamos derechamente a lo que nos convoca hoy, sí quiero decirles que en principio yo pensé el nombre de la actividad como el que vieron en el flyer, que es Fundamentos Científicos de la Pedagogía Waldorf. Y cosa que sí vamos a revisar, no obstante, es un tanto reduccionista, toda vez que lo que vamos a ver es una concepción del ser humano que la ciencia cada vez se ha ido acercando más y comprobando científicamente con los medios que ellos establecen, que lo que propone Steiner y desde la imagen del ser humano que funda tanto la antroposofía como todas las ramas prácticas, encuentran un piso científico que hoy les quiero transmitir. Entonces lo que vamos a ver en realidad es los fundamentos científicos de la imagen espiritual del ser humano, ¿sí? Y esto es lo que, no obstante, nos implica, es mucho, el abordar qué ocurre con nosotros cuando atravesamos el estadio de ser bebés o niños, ¿sí? Entonces vamos a avanzar en comprender ciertas, podríamos decir, leyes psicobiológicas que están presentes en el desarrollo humano, ¿sí? Bueno, como les decía Carolina, pueden ir vertiendo sus preguntas en el chat cuando les vayan surgiendo y yo las voy a tomar en el momento que corresponda. Entonces, a ver, denme un segundo, voy a compartir pantalla. Ya, entonces como dije, el nombre es Fundamentos Científicos Espirituales de la Crianza Saludable, ¿sí? Creo que es el nombre más transversal que se me ocurrió después de haber hecho el flyer, lamentablemente, porque al principio dije, bueno, este va, pero después me fui dando cuenta a lo largo de la semana que en realidad no abordaba todo lo que sí voy a abordar en esta conferencia, ¿sí? Bueno, entonces, pues lo primero que vamos a comenzar es con la importancia de esto, ¿sí? Y que para que no se distraigan en eso, la importancia de esto es que realmente la visión que nosotros tenemos de un ser humano va a condicionar la manera en que tratamos al ser humano,
¿sí? Y la perspectiva, la creencia que tengamos respecto de algo, la imagen que sostengamos respecto de, por ejemplo, el mundo, los animales o el ser humano, va a determinar lo que consideramos correcto o incorrecto para relacionarnos con eso. Entonces, esto, la imagen del ser humano que ha sostenido la ciencia ha tenido algunas consecuencias muy nefastas, ¿sí? Como lo ha sido, hay un libro que se llama Scare Sick, como muerto de susto, o enfermo de susto, que sería la traducción directa. Scare Sick, que hace un estudio de toda la incidencia que tiene el trauma en la infancia en enfermedades en la adultez, ¿sí? Todo en ese libro, digamos, aborda todo ese proceso y se dan cuenta de que realmente muchas de las enfermedades que hoy día no tienen una explicación netamente biológica de su causa, que la gran mayoría no la tiene, sí encuentran una correlación directa con haber vivenciado un trauma en la infancia, ¿sí? Entonces, enfermedades de las que estoy hablando, por ejemplo, autoinmunes, las fibromialgias, el cáncer, y los dolores crónicos, las cefaleas, etcétera, son enfermedades que tienen una correlación directa con el trauma en la infancia. Ahora, en ese libro en particular hay una experiencia que hasta los años 70 a los bebés no se los operaba con anestesia, ¿sí? Y a los bebés no se los operaba con anestesia porque se creía que, desde el punto de vista científico materialista, que el bebé no tenía desarrollado la corteza somatosensorial, porque esa es una corteza que madura después. Entonces, al no tener desarrollada la corteza somatosensorial, no sentían dolor, ¿sí? Era la suposición. Y ahora, ¿cuál era la experiencia que ellos tenían? Es que cuando operaban bebés, los bebés se quedan dormidos, ¿sí? Y ellos decían, claro, porque no sienten dolor, entonces está relajado en una camita y se queda dormido, ¿sí? Porque la creencia que tenían era que un bebé no siente dolor. Entonces, la interpretación que hacían cuando el bebé se dormía era que estaba relajado, ¿sí? Pero lo que ocurría en realidad es que el bebé se desmayaba de dolor, ¿sí? Era tanto el dolor que colapsaba el sistema y se desmayaba. No es que estaba durmiendo, sino que estaba desmayado. Entonces, la comunidad científica tuvo que pedir disculpas porque se dieron cuenta que el 30% de los neonatos que estaban en quirófano morían. Y se dieron cuenta que la razón era por un excesivo dolor, ¿sí? O un trauma excesivo. Entonces, con esto quiero darles cuenta y hacerles ver que realmente la percepción, la representación que sostengamos respecto de alguien, de algo, va a condicionar la manera en que me relaciono con eso, ¿sí? Entonces, hasta no hace mucho, y de hecho la psicología todavía lo sostenía, la psicología del desarrollo, se creía que el niño de 0 años, 1 año, no entendía nada. Entonces no importa lo que tú hagas alrededor de él, porque en total no entienden nada. Y todavía es algo, podríamos decir, del conocimiento común, conocimiento entre comillas, que un bebé no siente nada, ¿sí? Como en los primeros años lo que vea, lo que esté alrededor no es relevante porque no se va a acordar. No obstante, eso ya está más que abolido, ¿sí? O sea, eso es una creencia, es una creencia, no tiene ningún fundamento, no es cierto, no es verdad, ¿sí? Realmente un ser humano desde el momento que nace y previo al nacimiento ya está siendo influenciado por su entorno, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que tener presente es que lo que vamos a abordar aquí es un cambio de perspectiva, ¿sí? Una representación más amplia del ser humano, pues teniendo una representación ampliada podemos relacionarnos con el ser humano y abordar las problemáticas humanas de una manera muchísimo más abarcativa, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, la carga de estrés alostática, lo que se llama, es el concepto carga de estrés alostática en la infancia, se acumula y a lo largo de la vida va gestando enfermedades, ¿sí? Siendo digamos, la correlación directa es con la enfermedad autoinmune, el cáncer, la fibromialgia, los dolores crónicos. Bien. Bueno,
Entonces, también hay una idea, también que durante mucho tiempo se sostuvo, que es que nosotros los seres humanos estamos condicionados genéticamente. ¿Sí? Y esa idea todavía, digamos, sigue. Ay, perdón. Lo cierto es que el ser humano nace con el 22% del cerebro desarrollado, lo que significa que el condicionamiento genético es un quinto solamente. Y ni siquiera todo eso es condicionamiento genético. ¿Sí? También ahí influyen experiencias prenatales. Entonces, no es solamente la genética, ¿vale? Ahora, antes se creía que, claro, la genética, digamos, que fue lo que se creyó, que si encontramos la cadena completa de ADN, vamos a descubrir la solución y vamos a descubrir, digamos, el antídoto a muchas enfermedades. No obstante, descubrieron la cadena completa de ADN y no ocurrió eso, ¿sí? No se encontraron la salud que se buscaba, porque realmente el ser humano es más complejo que solo los genes, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros nacemos con el 22% del cerebro desarrollado y eso nos ubica en las especies que somos menos condicionadas genéticamente, ¿sí? De las especies existentes, el ser humano es la menos condicionada genéticamente. Ya a lo largo de los 3 primeros años de vida, desarrollamos entre el 60 y el 70% de ese 22, ¿sí? Estamos en el 22, llegamos al 70% a los 3 años, está el 80% a los 4 años, y del 80 al 100 es del año 4 hasta el 25. ¿Sí? Ahí es cuando termina de madurar la última parte de la corteza prefrontal y frontal. Ahora, esto significa que pasados los 25 años, fuiste bueno y no puedo solucionar nada de los problemas que, digamos, y los traumas que tuve. No, no significa eso. ¿Sí? Sino que la neuroplasticidad está desde el momento que uno nace hasta el momento que uno muere. Lo que sí ocurre es que la neuroplasticidad disminuye, pero nunca es cero. ¿Sí? Es decir, yo a lo largo de toda mi vida tengo la capacidad para modificar mis patrones de pensamiento y de comportamiento y, digamos, de lo hereditario. ¿Sí? A lo largo de toda mi vida tengo la capacidad de modificar eso. La diferencia es que un niño, mientras más pequeño es, más capacidad plástica tiene. ¿Sí? Por eso se propone que las terapias sean de los niños que son más chicos, ¿sí? Que son terapias de 0 a 3 años. ¿Sí? ¿Por qué? Por la terapia de 0 a 3 años, porque se ve que el 22% del cerebro, para su maduración, todo ese desarrollo, todo ese gap, digamos, de desarrollo, está influenciado por el entorno. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir abordando a lo largo de que avanzamos en las diapositivas. No solo el entorno, sino varios elementos más, ¿vale? Entonces, bueno, yo no sé si suponer que acá hay gente que es muy erudita en la antroposofía, o que son todos muy eruditos en la antroposofía. Entonces voy a ir nombrando elementos que se correlacionan con esto. ¿Sí? En este punto voy a hacer paralelismos, les voy a mostrar lo científico propiamente tal, y luego vamos a ver qué es lo que dice la antroposofía al respecto. ¿Sí? Y que efectivamente en la antroposofía el ser humano es un ser que se considera plástico, ¿sí? Y que si bien tiene una fuerza que es hereditaria, a lo largo de los 7 primeros años, donde los 3 primeros son fundamentales porque se desarrollan 3 facultades que son netamente humanas, que es el andar, el hablar y el pensar. El andar en el primer año, el hablar en el segundo año y el pensar en el tercer año. Esas 3 facultades, cuando el pensar se establece, que es lo que estamos viendo aquí, que el cerebro llega al 70% del desarrollo, el pensar se establece, entonces como que se cerrase una puerta, en cierta medida. ¿Sí? Hay algo que queda establecido. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a ver hacia el final de la presentación, y lo que queda establecido realmente es una cierta vivencia de coherencia, es decir, a lo que estuvo expuesto ese ser humano, ese cerebro va a tender a repetir a lo que tuvo expuesto. Por ejemplo, si está en una familia que era muy agitada y muchos problemas constantemente, ese niño probablemente va a desarrollar sus conexiones neuronales con mucho cortisol.
¿sí? Es decir, con la hormona de la atención. Antes se decía que el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Pero se ha descubierto que el cortisol en realidad es la hormona de la atención. Lo que ocurre es que el cortisol está presente cuando hay estados de estrés, porque el estrés es un estado de hipervigilancia, ¿sí? Es de hiperalerta. Entonces el cortisol está ahí excesivamente presente. Entonces el niño pasaría a estar, digamos, demasiado, como lo dice en la antroposofía, como demasiada cabeza, demasiado racionalizado, ¿sí? Demasiado despierto. ¿Mm? Se le despertaría prematuramente de su estado de ensoñación, que lo que busca es que el niño permanezca, digo, en la pedagogía Waldorf y en la antroposofía en general, que el niño permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en el estado de ensoñación del que viene, ¿sí? En su venida del mundo espiritual, durante los primeros 7 años, no se apela a las fuerzas del pensamiento, sino que esas fuerzas se apela a que permanezcan en estado de semilla, porque las fuerzas de pensamiento son fuerzas que son, podríamos decir, tienden a ser inamovibles, ¿sí? Tienden a hacer las cosas rígidas, tienden a rigidizar, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora a medida que avanzamos. Bueno, insisto, si le van surgiendo preguntas me avisan. Entonces, ya, lo primero, el niño nace con esto, el condicionamiento genético realmente no es tal como se creía, y posteriormente hay otra teoría que es la teoría de Mary Rothbard, que es la teoría del temperamento, ¿sí? Entonces, porque uno realmente sí encuentra en la consulta padres que son un amor, que tienen una vida súper tranquila y buena, y realmente te encuentras con niños que son como un demonio de Tasmania, ¿sí? Son totalmente así, digamos, como que vienen a movilizar todo, ¿sí? Entonces, se encuentra que en la teoría del temperamento, los niños sí tienen, podríamos decir, una suerte de condicionamiento en la relación que establecen con su cuerpo y con la sensorialidad de su cuerpo. El temperamento, al que estoy citando aquí, de Mary Rothbard, no es el mismo temperamento del que habla Steiner, ¿sí? El temperamento del que habla Mary Rothbard es similar a lo que habla Steiner con los sentidos basales, ¿sí? Que habla del tacto, del sentido vital, del sentido del movimiento y del equilibrio. Es decir, la relación de ese ser humano con su cuerpo. A esto se refieren a nivel científico tradicional, a lo que se refieren con el temperamento, ¿sí? Es decir, el niño cómo se relaciona con su cuerpo, y cómo esa relación con su cuerpo va a tener ciertas, podríamos decir, como si viniera con una personalidad, ¿vale? Entonces, encontramos que aquí hay una palabra tramposa, que es la palabra normal, y que encontramos que el 60% de las personas nace normal, en términos del temperamento. ¿Qué significa esto? Que no es ni hiperreactivo extremo, ni hiporreactivo extremo, ¿vale? Es decir, que nace con una sensibilidad que le permite tolerar los estímulos, ¿sí? Ahora, esa sensibilidad se trabaja. Hay factores genéticos y factores epigenéticos. Vale. Entonces, ¿qué encontramos? Un niño hiperreactivo. Un niño hiperreactivo va a tender, usualmente, tienden más a la frustración y la rabia o la agresión, pues vivencia los estímulos de manera que como si los invadiesen los estímulos. Tamara Chubarovsky dice un niño hiperreactivo táctil, que también lo táctil es una de las hiperreactividades, siente su piel como si tuviera una herida abierta. Entonces, el tocar a un niño hiperreactivo, tocarlo despacio, es como cuando a ti te pasan, no sé, la pasada que uno se saca el cuerito de aquí del dedo y te sacaste el cuerito que está por acá y te pusiste el de aquí y te duele un montón. Claro, pero si te aprietas el dedo así, no te duele. Pero si le pasa el dedo en la herida, sí. Entonces, al niño hiperreactivo táctil es un niño que se sugiere apretarlo así, ¿sí? Porque el tacto suave le duele, le molesta, es incómodo, es desagradable, ¿sí? Entonces se toma así, con el dedo gordo acá, no aquí, porque eso también les duele el gancho, no que aquí, ¿vale? Vale. Entonces está el niño hiperreactivo y está el niño hiporreactivo, ¿sí? El niño hiporreactivo tiende más hacia la tristeza
y son niños que los vemos porque tienden a ser más bruscos, ¿sí? También a estos niños se les dice los niños que se asocia con la hiporreactividad a los niños que son como insensibles, ¿sí? Sí, desafiantes. Es decir, como niños que no reciben los retos que uno les dice, ¿sí? Entonces uno les llama la atención y es como, me da lo mismo, como no me toca esto que me dices. Porque realmente el niño hiporreactivo requiere estímulos muy fuertes para percibirlos, ¿sí? Si no, no los logra percibir. Entonces encontramos que hay 60% normal, 20 y 20, ¿sí? Más o menos. En realidad está más tirado hacia lo hiperreactivo hoy en día, ¿sí? Como lo hemos visto. Entonces, encontramos, por ejemplo, que el niño hiperreactivo tiende a ser más tranquilo en términos de movimiento, porque le incomoda el sudor, ¿sí? Hay niños que, por ejemplo, van a jugar a la pelota y son tan sensibles en su estómago, digamos, que después de cansarse mucho vomitan. Eso también es un síntoma de un niño hiperreactivo, ¿sí? Entonces encontramos que la sensibilidad puede ser auditiva, visual, táctil, gustativa, emocional. Hay uno que se me olvidó. A ver si me acuerdo les digo. Y que es relacional también. Sí. Entonces, podemos encontrar que puede ser hiperreactivo, táctil, auditivo, gustativo, y ahí se ve si hay texturas que le molestan de los alimentos que no tolera, olfativo también, hay olores que le desagradan. Por ejemplo, había el caso de una niña, que decía Felipe, una niña, que tenía que tener el baño ella sola. Si alguien más usaba su baño, ella se daba cuenta, por los olores. Y aunque lo usara la mamá, y si lo usaba el hombre, era peor, porque los hombres son más cochinos. Entonces, hacía pataletas si alguien le usaba el baño. Se daba cuenta con el olor, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Antes podríamos decir un niño es hiperreactivo o hiporreactivo. Hoy día, ¿qué encontramos? Que se mezcla, ¿sí? Hoy día ya no es tan simple. Hoy día los niños que están, digamos, naciendo, tienen mezclas. Es hiperreactivo en lo auditivo y es hiporreactivo en lo táctil. Entonces vemos que se cae, se pega, no llora, no le pasa nada, pero que cuando va a la calle se tapa el oído, ¿sí? Entonces, es un niño que por un lado tiene una hiporreactividad expresada en lo táctil y tiene una hiperreactividad expresada en lo auditivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les muestro esto y por qué les hablo de esto? Hoy día es fundamental, porque se tiende a pensar, por ejemplo, en el déficit atencional, que un niño con déficit atencional es porque tiene un déficit atencional. Pero lo cierto es que no es en todos los casos, y en la gran mayoría de casos no. Por lo menos aquí en Latinoamérica, el déficit atencional está muy sobrediagnosticado, alrededor del 70% de sobrediagnóstico, ¿sí?, de déficit atencional. Porque lo que ocurre, por ejemplo, un niño puede ser hiperreactivo, es decir, que los estímulos está constantemente excitado por estímulos, que a la hora de tener que ponerle atención a una cosa, no lo logra. Porque los estímulos son demasiado llamativos, la gran mayoría de estímulos que no logra focalizar. Entonces, primero, hay que hacer ciertas pruebas. Por ejemplo, el hecho de enseñarle así, como de la mano de una dieta sensorial. ¿A qué me refiero con esto? Con que no tenga muchos juguetes, para poder evaluar eso, ¿sí? Ahora, hay algunos instrumentos con los que se evalúa la hiperreactividad, la hiporreactividad, pero lo cierto es que lo que ha sido más eficaz es la observación clínica, ¿sí?, donde se hacen algunas pruebas. Por ejemplo, a los bebés muy pequeños, el hecho de... que me dicen, ¿puedo repetir eso? Puedo repetir, se cortó. Que estaba hablando de la dieta sensorial, ¿sí? Que en la dieta
es recomendable en todo caso hacerla en general, como no tener demasiados estímulos, sobre todo en la primera infancia, sino que la menor cantidad de estímulos posibles. Juguetes idealmente de colores muy similares, no esas cosas de plástico que tienen como un millón de colores y luz y sonidos. La pieza lo más desocupada posible, muy minimalista en términos de muebles y cosas, colores bastante homogéneos, no demasiado radiantes, poco ruido, idealmente la tele siempre apagada, que no esté como ese ruido de fondo, ese tipo de cosas. Para ver si realmente, por ejemplo, estaba hablando, por ejemplo, de la del déficit atencional. Ya. Entonces, sí les dije que tendía hacia una rabia, el hiporreactivo tiende hacia la tristeza. Y bueno, ya hay ciertos factores epigenéticos que tienen que ver con esto, ¿sí? Los factores genéticos son que usualmente un padre o una madre que ha tenido alguna de hiperreactividad o hiporreactividad tiende el niño a tenerla, o la niña. Y lo otro es que los factores epigenéticos que hay son la violencia violencia durante el embarazo, sea esta psicológica o física, se correlaciona con la hiperreactividad. Consumo de sustancias, como el alcohol, drogas, etc. La prematuridad, si el niño nace prematuro usualmente tiende hacia la hiperreactividad. Si hay operaciones también, operaciones durante el primer año de vida, durante los 2 primeros años de vida, puede desembocar en que se desarrolle una hiperreactividad, ¿sí? O una hiporreactividad. Ese varía. Ahora, también, bueno, sí, eso. Esos 4 factores. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Hágame algún gesto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Ya, ok. Una pregunta, sí. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, adelante. Estos 4 factores, ¿qué tal? Yo soy Ana. No estoy buscando. Estos 4 factores que recién nombraste tienen ¿Sí? que ver exclusivamente de la madre o de los 2 padres. Porque si es un caso, ponerle de alcohol, o sea, la madre embarazada, obviamente que lo va a afectar, ¿no? Claro. si consume o lo que fuese, es como directo la intoxicación o lo que fuese, ¿no? Claro. Hay muy pocos estudios, bueno, todavía como digamos lo patriarcal, hay muy pocos estudios con el padre. El 95% de los estudios son con la madre. Entonces, no se tiene certeza de eso, sino que si es del todo, digamos, compartido. Ahora sí, los genéticos tendríamos que decir que sí. No obstante, claro, no podría responder del todo porque tiene una correlación, digamos, a nivel de estudio no se ha investigado ambos, sino la mayoría es la madre, la que está presente en eso. Ahora, a nivel de la antroposofía, claro, y lo que porta el padre se va a expresar en su mayoría en el carácter en la adolescencia, ¿sí? Lo que vendría a ser la carga propia del padre, ¿sí? Que es cuando nace la corporalidad astral, en particular después de los 14 años, PP 12, como a los 12, 11 más o menos. ¿Bien? Bueno. Bien, muchas gracias. Super, gracias Diana. Entonces, tenemos que a nivel de la antroposofía, para hacer esta correlación, nosotros los seres humanos tenemos una trimembración. A esto se refiere el hecho de que en nuestra cabeza está el pensar que tiende a ser más duro, digamos, si uno se toca la cabeza, el hueso está allí mismo, ¿sí? Y la cabeza es dura, bastante, bueno, hay algunos más cabeza dura que otros, pero en general es bastante duro el hueso de acá, y redonda, ¿sí? Tiende a ser simétrico, el ojo, la nariz, bueno, algunos más que otros también, y mientras más simétrico es como más lindo, supuestamente, la cara, ¿vale? Luego tenemos la parte rítmica, que es la parte del pecho, que tenemos estas costillas que son más duras, que tienen más relación con la cabeza, las costillas de acá, y las costillas más de abajo son más movibles, tienen más relación con lo metabólico, ¿sí? Y la parte metabólica, es decir, de la voluntad humana, tenemos que es irradia, que son los brazos y las piernas, ¿sí?
Entonces, ¿qué vemos? Un niño hiperreactivo es un niño que no ha hecho del todo este caparazón que lo protege de los estímulos externos. ¿Sí? No puedo... Ay, perdón. De los estímulos externos. Y el niño hiporreactivo es más bien que se mueve mucho, se mueve, se desgasta, se funde de tanto que se mueve, y también pasan a ser brutos por eso. De hecho, hay niños que se quedan dormidos de pie, como no se dan cuenta cuando están cansados, sino que tienen que llegar a fundirse, ¿sí? Para darse cuenta, como ya derechamente llegar al límite. Bien, ahí. Vale, ¿se entiende esto, los dos que hemos visto desde el inicio? ¿Sí? Ahora voy a hablar de lo que es la bondad de ajuste, que esto tiene que ver por qué un ser humano... no, todavía no llego a esa parte, pero la bondad de ajuste lo que significa es las expectativas que tiene un padre, una madre, que tanto se ajusta al temperamento que el niño tiene. ¿Sí? Por ejemplo, es típico escuchar en la consulta, este niño es hiperactivo y se mueve un montón, y hay uno de los dos padres que le molesta mucho y al otro no le molesta nada. Y, bueno, y uno dice, bueno, ¿y alguno de ustedes tiene un problema? Yo sí tengo problemas, yo no. ¿Y por qué no? Bueno, yo también era así cuando era chico. Y a mí me pasaba lo mismo, y en el colegio me decían lo mismo, a mí también me castigaban un montón. Esto es lo que se llama la bondad de ajuste, ¿sí? Es decir, que hay un cierto sesgo. De lo que yo no he trabajado en mí, no puedo ver el problema de que eso implica en el otro. ¿Mm? Porque el ser humano tiende a acostumbrarse, ¿sí? Lo que se llama la adaptabilidad, que es un requisito de la supervivencia. Entonces, tendemos a adaptarnos. Y la adaptación implica, muchas veces, que uno reprima o olvide, ¿sí? Entonces, en cierta medida, olvida o reprime lo mal que lo pasó por esa condición que tenía. ¿Sí? Y dice, bueno, yo fui así, ya fue, pasó, no importa. Y se ajusta a la bondad, digamos, y uno no ve un problema de eso en el niño. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos con la bondad de ajuste, que es algo que con las familias, si nosotros hacemos clases, cuando hacemos las entrevistas, o con pacientes, o nuestra propia historia, es algo que tenemos que evaluar, que tenemos que diferenciar, como pasarlo por la cabeza. ¿Qué tanto yo me identifico con lo que le ocurre a mi nieto, a mi hijo, ¿sí? A mis estudiantes? ¿Qué tanto ese padre, esa madre se identifica con lo que le ocurre a...? Porque eso va a minimizar o maximizar la percepción que tiene de ese niño, ¿sí? Por ejemplo, hay madres que dicen, no, bueno, madre o padre en realidad ya es como generalizado, es que este niño está destruyendo todo, y es un discurso tan, tú te preguntas, un niño tiene 2 años, no sé qué tanta capacidad destructiva tenga un niño de 2 años, y uno ve que en realidad es el padre que está colapsado, o que estaba acostumbrado a tener una vida demasiado plana, y claro, le llega a un niño que se mueve un poco más de lo que está acostumbrado, e interpreta eso de una manera muy exagerada, ¿sí? Usualmente esto también se ve muy marcadamente en los colegios, ¿sí? En particular, yo entiendo que aquí hay gente de diversos países, pero bueno, la mayoría de Latinoamérica tuvo dictaduras, ¿sí? Hasta no hace mucho tiempo, y eso implicó en mucho un cierto patrón de conducta, que es un patrón de conducta muy represivo, ¿sí? Entonces eso se transmitió a los colegios y tal. Entonces, en los colegios hoy día se ve que hay una bondad de ajuste que no se correlaciona o no da espacio a que el niño se exprese o se pueda portar mal, ¿sí? Sino que son muy hiperreactivos al hecho del niño que se mueve, que grita, que se expresa y tal. Más bien buscan niños que estén siempre sentados, etc. Ya no se puede generalizar porque afortunadamente han habido cambios. No obstante, es algo que también se ve a nivel de lo sistémico, ¿sí? En Chile en particular, se tiende a reprimir a los niños, ¿sí? Los estudios de temperamento, que digamos geológicos, como a nivel de las comunidades y culturas, muestra que en particular la cultura chilena es una cultura que es muy represiva en
Entonces, a los niños, si se mueve mucho, si grita mucho, la pastillita, ¿sí? Entonces, el niño lo que tiende a hacer es controlar la conducta, ¿sí? Es lo que se llama el temperamento internalizante. Cuando uno ve, es horrible verlo en realidad. Yo como profesor lo he visto en más de una ocasión, y también en la consulta, que uno ve a un niño que era hiperactivo, se portaba pésimo, y de repente le empezaron a dar la pastilla, y no sé, se ve el sufrimiento interior de ese niño, como está apagado ese niño, ¿sí? Bueno, a mí en lo personal me parece demasiado doloroso en realidad, es bastante doloroso. Entonces, cada cultura en cierta medida tiende a tener una bondad de ajuste distinta también, de acuerdo a los temperamentos, ¿sí? Bueno, entonces ahora pasemos a algo que es lo que se conoce como la intersubjetividad, y es lo que tiene que ver con la relación, podríamos decir el puente subjetivo, que es lo que interpreto no del manifiesto, sino de lo que está ahí oculto, ¿sí? Es lo que se percibe a través del lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, pero que está más allá de la palabra dicha. Entonces, aquí hay varias experiencias, que una de las primeras que les quiero mostrar es que hace Colvin Trevarten, que se hace una pregunta que dice, ¿cuál es la motivación intrínseca del ser humano? ¿Sí? Y lo que descubre, bueno, en realidad la experiencia que hace primero es que dice, bueno, si quiero descubrir la motivación intrínseca del ser humano, digamos, con qué viene el ser humano, tengo que darme cuenta qué es lo que le llama la atención en el momento de nacer a ese ser humano. ¿Qué es lo primero que le llama la atención cuando llega al mundo? Entonces lo que hace Trevarten es que graba nacimientos, graba alumbramientos. Entonces graba miles y miles de alumbramientos y siempre se da cuenta, va anotando un patrón de que los niños miran y escanean toda la habitación hasta que encuentran una cara humana. Y cuando encuentran una cara humana, ahí se quedan. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente con las técnicas macabras científicas lo quisieron llevar a otro nivel, entonces empezaron a los niños, y cuando encontraban una cara, le ponían un biombo y tapaban la cara. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Que el niño lloraba. ¿Sí? Y después sacaban el biombo, aparecía la cara otra vez y se calmaba. ¿Mm? También hicieron otra experiencia, que cuando los niños se van a hacerle todos los exámenes, hacerle todos los exámenes, que hoy día todavía se hace en Francia, afortunadamente, que a los niños lo dejan con la madre mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, se lo dejan con la madre mucho tiempo y varias horas después les van a hacer los exámenes de rutina. Entonces ahí el niño no llora. Pero cuando se le quita de inmediato a la madre, el niño llora durante los exámenes. ¿Sí? No todos, obviamente, pero... Ya. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces esto hace una correlación directa con lo que plantea Steiner respecto de que el ser humano busca otro ser humano. Es decir, la individualidad que deviene desde el mundo espiritual cuando atraviesa el portal del nacimiento, lo que busca es a otra individualidad. Y el portal por el que la encuentra es el portal de la materia. ¿Sí? Es decir, piénselo así. En el cuerpo, el espíritu humano adquiere tal nivel de potencia que es capaz de movilizar y transformar la materia. ¿Sí? Es decir, para la antroposofía, el que nosotros devengamos seres humanos no es algo que esté únicamente establecido por las leyes de la naturaleza, sino que las leyes de la naturaleza son dirigidas por las fuerzas espirituales. En este caso es ese ser humano que prepara su corporalidad al nacer. Hay una fuerza de herencia, que es la fuerza que viene de los padres, por eso los niños se parecen a los padres, y toda la línea que viene de lo paterno, materno, etc. Y que a medida que el niño va creciendo, supera esas fuerzas, ¿sí? No se queda atrapado, sino que tiene la capacidad de transformar la materia. ¿Vale? Bueno, entonces esto es lo que descubre Trevarten en esa investigación, algo que realmente
Hacía mucho tiempo se había dicho, no obstante. Bueno, y luego Steiner señala que en el primer septenio el ser humano tiene un principio, que es el principio de la imitación, ¿sí? Y el principio imitativo en el segundo septenio se transforma en el principio de la autoridad amada y posteriormente se transforma en el principio de la verdad. Aquí el Meltzoff hace un estudio que es bastante interesante, ¿sí? Que es que a niños, al principio la primera vez que hace el estudio es con niños de entre 3 y 4 meses, y que lo que hace es que les saca la lengua o le hace caras, y relativamente rápido los neonatos aprenden a hacer la misma cara, ¿sí? Entonces él muestra su estudio y corrobora que en realidad el ser humano tiene algo así como una imitación genética, ¿sí? Que el ser humano, en su ánimo de encontrar a otro ser humano, a través de la imitación, lo que hace es, en cierta medida, decir, yo también soy parte de la humanidad, ¿sí? Entonces, copia lo que otro ser humano hace. Eso es lo que busca, ¿sí? Insisto, de manera intrínseca, como si lo trajésemos inscripto en nosotros. Entonces, bueno, hace la publicación en la revista Science y aparecen los psicólogos de psicología del desarrollo y le dicen, ¿no? ¿Cómo sabemos que este estudio es cierto? ¿Cómo sabemos que tú no le enseñaste a los niños antes? ¿Cómo sabemos que los padres no le enseñaron a los niños antes esto que tú nos dices que los niños pueden hacer? Entonces lo que hace es que empieza a hacer esta experiencia con niños que llevaban horas de nacido, ¿sí? Hasta un par de días. Y entonces lo que descubre es que los niños les saca la lengua, y el niño saca la lengua, como se ve aquí en esta imagen, o abre la boca, y los niños abren la boca, o se muestra como enojado, o como silbando, y los niños también lo hacen, ¿sí? Imitan la cara, cosa que la imitación es bastante difícil, en todo caso, ¿sí? No sé si ustedes han hecho estos juegos de, ¿cómo se llaman estos juegos de coordinación motriz? Y uno, claro que, o Brain Gym también se llaman estos juegos, uno ve, pero imitarlo y hacer el movimiento no es tan fácil, ¿sí? Ustedes pueden ver esto, ¿cierto? A ver, ¿podrían intentarlo? Les basta solo con mirarlo como para poder transformar esto aquí y ahí, ahí, ¿sí? Es como una pistolita, ¿sí? Y realmente no es tan fácil, nosotros lo tenemos que aprender, ¿sí? Pero el niño lo tiene así, pues, lo aprende, lo hace de inmediato, ¿sí? Entonces, luego lo hace con niños pequeños, así de horas de nacido, y también imitan. Entonces lo publica y claro, llega a un concepto que se llama la imitación genética. Es decir, que nosotros los seres humanos traemos, por decir, por naturaleza, la imitación y la capacidad imitativa, que es uno de los principios de la pedagogía Waldorf en particular, ¿sí? Ahora, luego en el año 83, él va a una sala cuna, si bien recuerdo, donde había niños que le había enseñado a sacar la lengua, a abrir la boca, etc. Y entonces cuando él entra a la sala cuna, donde estaban esos niños que le había enseñado eso, los niños lo miran y le sacan la lengua. Y todavía son neonatos, son infantes, ¿sí? Todavía no saben hablar. Y lo miran y le sacan la lengua, o le abren la boca, como diciéndole, yo me acuerdo de ti, ¿sí? Y ahí se vio también que los niños ya correlacionan el gesto con un alguien, ¿sí? Y es decir que desde el nacimiento ya correlacionan la cara con alguien, ¿sí? Es decir, ya leen a ese otro ser humano desde el nacimiento. Bueno, y aquí no es solo que lo vean, y en el año 2018 surge un concepto por Bernstein que se llama la sincronización psicobiológica, que es algo de lo que Steiner también habló, ¿sí? Que Steiner habló respecto de que el adulto tiene tanta influencia sobre el niño que el adulto realmente, y las vivencias que un ser humano atraviesa en el primer septenio,
llegan a configurar sus ritmos vitales, llegan a configurar a sus órganos. Es decir, llega a establecerse a nivel del cuerpo lo que vivencia ese ser humano. ¿Sí? No queda a nivel de la cabeza, sino que llega a establecer, podríamos decir, su corporalidad física. Entonces Bernstein, en el año 2018, descubre que este estudio que voy a citar ahora no lo hace Bernstein en particular, pero sí un pediatra que en madres con depresión postparto se vio que, bueno, la depresión tiene varias correlaciones, podríamos decir, fisiológicas, ¿sí? Una de las cuales es el que el ritmo cardíaco disminuye, las respiraciones son más superficiales, y entonces se descubrió que los niños imitan no solo los gestos, sino que imitan el ritmo del cuerpo de la mamá con depresión postparto. Entonces, en el periodo no es inmediato, ¿sí? Es en un periodo de entre 6 y 8 meses, que los ritmos del niño y los patrones cerebrales del niño se homologan e imita los patrones cerebrales de la madre y los ritmos corporales de la madre, ¿sí? Ahora, es una noticia buena que se demore 6 meses, porque es el tiempo que se demora en curar una depresión también, ¿sí? Si alguien inicia un tratamiento, en 6 meses ya una depresión debería estar relativamente compensada, ¿sí? Quizás no superada, pero compensada. Entonces, bueno, luego está Peter Fonagy, que como el padre de la mentalización, y Peter Fonagy propone que hace una experiencia que es que le muestra fotos a las mamás de sus hijos y a los hijos de sus madres. Y entonces, ¿qué ve? Que con las fotos se activa la corteza orbitofrontal, ¿sí? La corteza orbitofrontal, digamos, está en la corteza frontal, pero se le asocia al sistema límbico, lo que dice relación con que también está asociado a decisiones emocionales, ¿sí? Entonces, se vio que realmente, y se estimula la misma parte, ¿sí? Que se espejea, digamos, no solo lo que el cuidador de ese niño, esa niña, muestra, sino lo que ese cuidador es, ¿sí? Es decir, un niño imita no solo lo que se le presenta a los ojos, sino que imita también el mundo interno de con quienes está, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya con esto pretendo que al menos esté abolida la idea de que los niños no toman conocimiento del mundo hasta que adquiere el lenguaje un cierto grado de conciencia. Lo cierto es que un ser humano toma conocimiento del mundo ya desde la vida prenatal, ¿sí? Ya desde una madre que atravesó un embarazo con mucho estrés, eso influye en la cantidad de cortisol que ese organismo está acostumbrado a tener, ¿sí? Es decir, que va a tender más al estrés, va a tender más a la hiperreactividad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estoy claro? Bien, a ver qué hay aquí después. Vale, ya. Ahora, en el desarrollo de la intersubjetividad, que esto lo plantea la antroposofía en particular con el movimiento, la fantasía y la imaginación en el primer septenio. Que esto que se llama la atención conjunta, que lo propone Peter Mundy, la atención conjunta es el hecho de que a los niños, en el desarrollo de la intersubjetividad, los primeros 3 meses les llama la atención a otro ser humano, ¿sí? Les llama la atención la cara de otro ser humano. Buscan lo vivo, y imitan únicamente a otros seres humanos, ¿sí? Un niño no imita, por ejemplo, ve Peppa Pig o ve alguna de esas cuestiones, Pocoyo, qué sé yo, ve alguna de esas series y no imita a los monos animados, ¿sí? Imita solo caras reales de seres humanos, ¿sí? Entonces eso habla de que el ser humano en su venida primigenia tiene una disposición a lo vivo y verdadero, legítimo de otro ser humano, ¿sí? No a lo ficticio.
Entonces, en cierta medida, como el ser humano, como viene, no tiene una relación con lo ficticio que podrían ser las caricaturas, sino que busca lo legítimo, ¿sí? Lo verdadero de otro ser humano. Entonces, bueno, en eso, los primeros 3 meses, luego de los 3 a los 6 meses, surge en la intersubjetividad el que los niños le prestan atención a los objetos, ¿sí? Y a los 9 meses hay una suerte de revolución, que se llama la revolución de los 9 meses, es que los niños se dan cuenta que los objetos adquieren sentido y significado por alguien. Es decir, que la silla sirve para sentarse, eso se dan cuenta porque ven que otro ser humano utiliza la silla para eso. Entonces, la revolución de los 9 meses es que el ser humano comienza a significar el mundo en relación de lo que un ser humano hace con los elementos de ese mundo, ¿sí? Entonces, hay algunos estudios que muestran, hay varios en realidad, que el racismo, la xenofobia, todo ese tipo de cosas que digamos como del hálito fascista, son tendencias que son del todo irracionales, que se establecen en este periodo de la vida por alianza con otra persona. Por ejemplo, que un niño vea a una persona de tez negra y ve que al padre hace un microgesto de asco, eso va a ser determinante en que ese niño luego desarrolle un racismo, por ejemplo, ¿sí? Porque ¿qué se ha visto? Hay estudios donde se ve la actividad cerebral de personas racistas o xenófobas, etcétera, mientras se le hace una entrevista. Entonces le pregunta, bueno, ¿por qué tú eres racista, etcétera, etcétera? Y tienen respuestas lógicas a nivel verbal, pero a nivel cerebral siempre está activado el sistema límbico. Es decir, que son solo respuestas emocionales. Son respuestas que aprendieron de otro, porque están vinculadas con un otro, ¿sí? Esto tiene relación con el lóbulo orbitofrontal del que les cité recién de Fonagy. Entonces, hay una técnica que es de deconstrucción lingüística, entonces se comienza a deconstruir ese discurso y finalmente se llega a que la persona lo único que tiene por el cual es racista es por una vivencia emocional. Ningún argumento lógico, ¿sí? Entonces eso se aplica a todo, digamos, los principios fascistas en particular. Bueno. Entonces, bueno, a los 9 meses se ha dado cuenta que aparece esto de la atención conjunta, de cómo se relaciona el adulto con un objeto, va a determinar la relación de ese niño con ese objeto. Entonces, cómo el adulto se relacione con la naturaleza, con los animales, con la vida, va a condicionar a ese niño a establecer una relación muy similar con los objetos, con otros seres humanos, con la vida, etc. ¿Sí? Entonces, a nivel de la educación tradicional en particular, y por eso de la educación tradicional, la atención conjunta se ha visto en estudios que es mucho más determinante que la cantidad de palabras que dice un niño, ¿sí? Hoy día en Chile todavía hay como como un fetichismo en realidad. Es como un fetichismo de que los niños hablen mucho, ¿sí? O que lean una tal cantidad de palabras por minuto cuando van en primero básico. Porque se cree que el niño va a tener mejor comprensión lectora, va a ser más inteligente, bla, bla, bla. Ahora, obviamente no es así, y los estudios demuestran que no es así, y lo que es más determinante es si ha tenido ese niño un adulto con el que tener atención conjunta. Es decir, que ese niño muestra un objeto y el adulto ve ese objeto, se relaciona con ese objeto, se relaciona con el niño mientras juega. Si eso está presente, y mientras más espacio de eso haya, entonces la atención conjunta predice mucho mejor las habilidades lingüísticas y las habilidades sociales que lo predice que el niño hable mucho, ¿sí? Entonces, hay un experimento que se hizo que a los niños se les pone una plataforma en donde hay una ilusión óptica, ¿sí? La plataforma está toda de vidrio arriba, pero hay una parte que se ve como si fuera un precipicio, como si fuera una caída,
pero en realidad es vidrio arriba, ¿sí? Es todo plano. Y al final, los investigadores ponen un juguete. Entonces, y se le pide a la mamá que se ponga enfrente del niño. Entonces el niño va a acercarse al juguete y de repente ve un precipicio ahí al frente. ¿No? Entonces se le pide a la mamá que ponga caras de tranquilidad, de alegría, de miedo, etc. Entonces el niño mira la cara del adulto y de acuerdo a la cara del adulto, el niño hace o no hace. ¿Sí? Si la mamá está tranquila y feliz, el niño baja el precipicio, aunque no hay ningún precipicio, pero se ve en la experiencia que hay niños que ponen los pies como si hubiera habido una caída, y después se dan cuenta que no hay ninguna caída y siguen gateando normal. Y si la mamá pone cara de susto, el niño se queda ahí paralizado, no hace nada. ¿Sí? Y no va por el juguete, nada. Entonces, hay experiencia en el psicoanálisis, recuerdo que se habla de que los niños culposos se caen más. ¿Sí? El niño que, digamos, en la infancia tenía más heridas, siempre andaba moreteado, etcétera, tenía relación con la culpa de los niños. ¿Sí? Y hoy día hay experiencias que se han hecho que hay una correlación en padres más apáticos o en depresión postparto, también los niños tienden a caerse más. ¿Sí? Porque no tienen ese reflejo del adulto que les muestra con su cara si es algo acertado o no. También, obviamente, un padre, una madre que sea muy temeroso va a tender a que el niño sea demasiado inhibido. ¿Sí? Es decir, que a los papás les da miedo todo, que se caiga, que se manche todo. Entonces, claro, el niño comienza a interpretar, por esta tensión conjunta, que el mundo es un lugar bastante peligroso. ¿Sí? Que siempre está asustado. Vamos bien, entonces esto, hasta acá, ¿sí? Hemos abordado que realmente el ser humano es un ser que, si bien viene con un destino propio, tiene que atravesar muchas barreras que otros imprimen en nosotros. ¿Sí? Tenemos que atravesar muchas barreras que es la herencia de otros en nosotros. Esto en la antroposofía se llama el doble, en particular, o las fuerzas opositoras, o la naturaleza orgánica, este tiene el nombre en la filosofía de la libertad, y que son todos los elementos que son ajenos a nosotros, pero que están en nosotros. Que lo aprendimos de alguien, y nosotros creemos que nosotros somos así, por identificación con ese alguien, pero realmente son patrones de comportamiento o patrones de atracción que otro imprimió en nosotros. ¿Sí? Entonces, claro, esto te hace preguntarte de cuál es la capacidad real que un ser humano tiene de la libertad. ¿Sí? Entonces, por eso el texto de Filosofía de la Libertad es tan fundamental. Porque uno se da cuenta de en qué lugar un ser humano tiene libertad. Bueno, ¿vamos bien? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Quién es? ¿Ana? No, sí, soy yo, Ana, otra vez. Bien. No, me sorprende bastante toda esta teoría, digamos, porque es como que el adulto de alguna forma condiciona al niño, no sé si pequeño o del primer septenio, a relacionarse con el mundo, ¿no? Sí. Pero también, no sé, veo que el niño en realidad no es consciente del peligro, ¿no? Porque por algo los niños, no sé, son más como arriesgados o curiosos o lo que fuese. Entonces, ahí no hay un condicionamiento, me parece. Uh-huh. Porque ya es nato del ser humano o del niño, no sé, esto de explorar y de conocer más allá de. Claro. ¿Puede ser? Sí. Es el impulso que trae. Ahora, el valor que va a tener ese descubrimiento del mundo, eso es lo que queda condicionado. En cierta medida, esto como lo hablaba Nietzsche también, con la muerte de Dios, en el sentido en que el sistema de valores es lo que hay que cambiar. Es decir, el superhombre es aquel hombre que es capaz de definir su propio sistema de valores y no permite que le sea definido desde afuera por la moral y las buenas costumbres. Bueno, igual hay que ponerse en el tiempo en que Nietzsche lo escribió, que la Inquisición había terminado hace poco. Pero en cierta medida,
el niño, claro, tiene el impulso de explorar, pero la valoración que tiene esa exploración se la va a dar otro, ¿sí? El niño en cierta medida en ese punto es neutro. La valoración se la entrega a otro ser humano con sus caras, sus propias vivencias. Entonces ahí es donde vamos a continuar avanzando y llegar a un punto súper importante, que es el camino interior del adulto, que en realidad es lo que hacemos en el camino florido, que es el camino interior del adulto como vía fundamental para educar en libertad, ¿sí? Entonces, en cierta medida, lo que aquí les muestro es el hecho de que, también corroborado científicamente, que el ser humano es digamos, es un potencial de oportunidades genial, el ser humano, ¿sí? Porque al nacer con el 22% del cerebro desarrollado, un niño no necesita pensar para aprender. Lo único que necesita es mirar, tener alguna suerte de estímulo. Un niño mira y aprende. Un neonato tiene alrededor de 10.000 conexiones neuronales por segundo, ¿sí? Cosa que es una cuestión exageradísima, ¿sí? Es decir, un niño tiene una sobreproducción de sinapsis neuronales que tiene la consecuencia de que aprende demasiado todo, ¿sí? Todo lo que se le presenta a su mirada lo aprende. Ahora, eso es un arma de doble filo, porque si está en un entorno tranquilo, calmado, está con una mamá que se ha trabajado, está con un padre que logra sostener a la madre, al hijo, por lo menos los 3 primeros meses el padre como que no existe, lo que tiene que hacer es sostener a la madre en todos los aspectos. Entonces ese niño va a aprender que el mundo es un mundo bastante tranquilo, que puede estar en paz, que puede respirar tranquilo, que puede, digamos, desplegar sus fuerzas bien, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero es un arma de doble filo porque, claro, si un niño en los 3 primeros años estuvo expuesto a violencia o a ciertas vivencias de abandono, etc., entonces el cerebro queda con sinapsis que tienen un nivel de cortisol más o menos considerable y tiene la tendencia a repetir eso, ¿sí? Tiene la tendencia a que generar patrones neuronales que vayan en la misma dirección, ¿sí? Esto lo voy a hablar ahora que pasemos a ver si está así, al atractor somático sensorial, ¿vale? El atractor somático sensorial. Ya. El atractor somático sensorial el atractor somático sensorial es el sentido de coherencia que tiene un ser humano, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos una tendencia hacia algo, y esas tendencias son lo que a mí me dice que yo sigo siendo yo, ¿sí? A lo largo de la vida nosotros cambiamos, y la antroposofía propone que hay un núcleo que permanece inamovible, que es lo que se llama yo. La psicología también habla de hay algo, como que se le da el nombre de yo, que es aquello que permanece inamovible, varía un poco, pero hay un cierto núcleo, que es donde está lo que podríamos decir, ese soy yo. Aunque crezcamos y todo, está ese núcleo, ¿sí? Entonces, a nivel de la neurobiología, se le atribuye y se le da el nombre de un atractor somático sensorial. Es decir, que el cerebro tiene una tendencia hacia algo, ¿sí? Y esa tendencia hacia algo, el cerebro va a tender siempre hacia ese mismo lugar, para yo tener la experiencia de coherencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, tiene un propósito, el atractor somático sensorial, que es dar una coherencia, ¿sí? Necesario. No obstante, el atractor somático sensorial lo que hace es que, ¿cómo esta imagen? ¿Sí? Lo que hace el atractor somático sensorial es que determina la percepción. Y esto es súper importante lo que acabo de decir. El que el atractor somático sensorial determine la percepción llega a un nivel tan extremo que es, si un niño estuvo expuesto a violencia cuando era pequeño, o a situaciones de mucho estrés, o discusiones, etc., se ve a nivel de la actividad cerebral que, por ejemplo, que un niño estuvo expuesto a violencia o traumatizado, cuando ve la cara de un adulto
alegre, la percepción de ese niño es la cara de un adulto enojado que lo está mirando, ¿sí? O molesto, o triste. Es decir que, aunque un ser humano le muestre otra percepción, el cerebro está tan condicionado y el atractor somático sensorial a tener un tipo específico de experiencia que influye en la percepción. Luego esa persona ve, es que se enojó conmigo, es que lo decepcioné, es que tal. Eso es el condicionamiento, ¿sí?, que las vivencias tempranas imprimen en el sistema nervioso, ¿sí? Y que se ve que los 3 primeros años de vida son fundamentales. Si en esos 3 primeros años se hizo bien, la vida va a ser muy tranquila. Si no, igual hay otros periodos de transformación y posibilidad de cambio, ¿sí? La adolescencia, la adultez, la adolescencia más que la adultez. Mi micrófono abierto, alguien tiene un micrófono. No, vale, cuéstate entonces. Ya. Sí. Entonces, vemos que nuestra percepción como adultos está condicionada también por nuestro propio atractor somático sensorial. Es decir, cuando veo a un niño que se quiere tirar de un árbol y me asusto, eso va a hablar de mí, ¿sí? El que yo me asuste con esa percepción, ¿sí? No puedo decir, bueno, si te tira un árbol se cae, ¿sí? Si yo cambio mi atractor somático sensorial, por ejemplo, diciéndome, si se cae, los niños se recuperan rápido y es importante para sus experiencias vitales que conozca los límites de su cuerpo. Entonces, cuando veo que se tira un árbol, no voy a tener la expresión de miedo porque yo influyo en mis propias representaciones. El adolescente y el adulto tienen esa capacidad, el adolescente menos que el adulto, obviamente. Sí, pero tenemos esa capacidad de cambio, ¿vale? Como les decía al inicio. Ya, entonces voy a dejar de compartir en pantalla para que pasemos a las preguntas. Ya. Gracias. Me dicen acá. ¿Cómo afrontar una situación de pérdida, separación, sin que genere confusión mental, miedo, abandono ni desamparo? Bueno, ¿cómo y cuándo transmitir a los niños lo ocurrido cuanto antes para liberarlos de la angustia? ¿Cómo cuánto transmitir al niño el fallecimiento de alguien, por ejemplo? ¿Un divorcio? No es lo mismo. Bueno. ¿Y cómo conectar desde la esfera emocional y mental del adulto con la del niño? A ver, lo voy a tomar, más que como un divorcio, lo voy a tomar como un duelo, ¿sí? Bueno, en los niños de primer septenio, la reacción del adulto va a ser la determinante. Es decir, que hay experiencias de niños, no sé si han visto la película La vida es bella. La vida es bella se muestra muy claramente que el clima anímico y las expresiones faciales, la vía por la que lo vive el adulto, va a darle la significación que el niño va a recibir. Es decir, estando en plena guerra y campos de concentración, si el padre está tranquilo y enfocado en ponerle un límite a todo ese frío que viene del mundo hacia él y hacia su hijo, entonces claro que el niño no va a recibir todo ese frío, porque el adulto es el que le pone un límite a eso. Entonces lo primero que hay que prestar atención es cómo me afecta a mí esto, ¿sí? ¿En dónde me afecta a mí? Tanto sea la pérdida, la separación, etcétera, porque eso es lo que un niño va a interpretar y lo que va a vivenciar. Ahora, sin que genere confusión mental, miedo, abandono ni desamparo, es los adultos. Esto también lo veo en el divorcio, por ejemplo. Llegan padres que se divorcian y hay niños que no acusan mucho recibo de que algo ocurrió realmente, y hay otros que el divorcio es desde el momento en donde su vida se fue al carajo. Y lo cierto es que el divorcio en sí mismo, como una separación, no tiene un factor que podríamos decir dañino. No, que los padres se separen al niño
no es algo que intrínsecamente produzca daño. Lo que produce daño es la vía por la que se realiza ese divorcio, ¿sí? Todas las múltiples peleas que tuvo que haber antes, el que se ocupe al niño para darle mensaje al otro progenitor, el que se descargue uno del otro progenitor con el niño, el que el niño sepa cosas de la esfera de los adultos, eso produce daño, ¿sí? Pero la separación en sí, no. Ahora sí, los niños, ¿qué ocurre? Se atribuyen la culpa, y cuando son más pequeños sí se atribuyen la culpa. Por ejemplo, bueno, son tan narcisistas los niños que si los padres se separan, ellos creen que es por culpa de ellos, ¿sí? Porque ellos no son suficientes, ellos deberían ser mejores hijos, etcétera, etcétera. Eso sí es algo que se puede trabajar, ¿sí? Y hay que tener conciencia de que la gran mayoría de veces ocurre así. Los niños dicen, esto es mi culpa, no lo verbalizan, y uno tiene que decir que en realidad hay muchas cosas que ellos no conocen y que no es culpa de ellos, que ellos en realidad... Vale, entonces, ahora, a nivel del duelo, hay que tener algunas consideraciones con el duelo en general, ¿sí? Nosotros tenemos una... A ver, hay algunas como creencias sociales en relación al duelo. Y que una es, por ejemplo, el hecho de que el duelo es una despedida, ¿sí? Y lo cierto es que el periodo de duelo no apunta a que una persona se despida de la otra, ¿sí? En la terapia de duelo en particular, el objetivo no es que la persona se despida de la persona del duelo, de la persona fallecida, sino que el objetivo de una terapia de duelo es generar un vínculo diferente con el fallecido. Porque claro, ahora no está el cuerpo físico desde el cual relacionarnos, pero hay otras vías desde las que nos podemos relacionar. Entonces, claro que la concepción materialista es más difícil, porque tienen la concepción de que la vida se acaba ahí cuando el cuerpo se muere. Lo cierto es que la vida post-mortem en realidad es una vida mucho más larga que la vida física. Y la vida post-mortem, usualmente los fallecidos acompañan a quien lo piensa, ¿sí? Yo recuerdo hay un investigador suprasensible que nos decía, se impresionaría la cantidad de muertos con los que uno anda en su plano energético, la cantidad de muertos que nos ayudan. En realidad nuestra vida sería mucho más difícil si no fuesen por todas esas personas que nos guían desde el mundo espiritual. Bueno, ahora, eso es una de las cosas que hay que tener en consideración, que el duelo no apunta al despedirse de la persona que ha fallecido, sino a reconstruir un vínculo de un punto distinto. Otra cosa que también es una falacia, digamos, como social, es el hecho de que el duelo es el tiempo lo cura todo, ¿sí? Eso es mentira. A nivel de duelo y a nivel de trauma, eso es mentira. Que se ha visto que el duelo y el trauma, mientras más tiempo pasa y no se aborda, se hace más crónico, ¿sí? Se hace más agudo. Entonces, es importante, cuando hay trauma, cuando hay duelo, comenzar el proceso. Que claro que tiene etapas, ¿sí? La etapa de la negación, la ira, el desamparo, la aceptación, etc. Pero no son etapas rígidas, ¿sí? Hay personas que pueden estar en el periodo de negación 3 años, y cada persona tiene tiempos distintos, y puede estar en la ira y negación y se mezclan, ¿sí? No son etapas rígidas en las que uno avanza en el periodo del duelo. Y ahora, el tiempo no lo cura todo. Eso es algo que se inventa porque a la gente no tolera la angustia. O sea, claro, uno se enfrenta con una persona que tenía un duelo, por ejemplo, tú como adulto. ¿Y qué ocurre? Que no sabes qué decirle. Como, ¿qué puedo hacer yo por calmar tu dolor? Y lo cierto es que lo que podemos hacer por calmar el dolor de otro es soportarlo, ¿sí? No tratar de calmarle el dolor. Muchas de las personas que han sufrido duelo o están en un duelo no apunta a calmar el dolor del otro, sino que les ayuda simplemente, vayamos a hacer cosas, movámonos y acompañar ese dolor, que es diferente. Entonces, el tiempo lo cura todo, viene a ser como una vía por la que la gente se inventa para decir, no, bueno, ya todo va a estar bien, el tiempo lo cura todo, y en verdad, a nivel de estudio, eso no es cierto para nada. ¿Vale? Sí. Ahora hay otras cuestiones que
como otras falacias alrededor del duelo, que el duelo dura entre 6 meses y un año, es mentira. El duelo no tiene tiempo de duración determinado. Cada persona vivencia el duelo de manera diferente, ¿sí? Hay personas que, insisto, en 3 años siguen en la fase de negación, y cada uno tiene un duelo diferente, no tiene un tiempo determinado. Ahora, para que no genere confusión mental, miedo, abandono ni desamparo, cómo afrontar las situaciones de pérdida, efectivamente uno tiene que tomar conciencia de esto que les he señalado acá, y que además el tomar posición, ¿sí? El tomar una decisión de voy a vivir mi duelo y tomar esa decisión y llevarla adelante. Si uno duda y está como ahí al vaivén del viento, eso claro que causa más daño. El cerebro, no, insisto, estoy hablando con esta palabra solo por la naturaleza de esta conferencia, ¿sí? No estoy nombrando la corporalidad física, sino que por la naturaleza de esta conferencia, el cerebro humano, como a nivel muy científico, como si el cerebro hiciera cosas solas, no sé, bueno, estas son las cosas que inventan los científicos, y que el cerebro humano no busca la felicidad, ni busca el sufrimiento. El cerebro humano busca la predictibilidad, busca lo predecible, ¿sí? Entonces, el cerebro busca lo que conoce, ¿sí? Entonces, estas experiencias son difíciles igual. Como, yo recuerdo, cuando trabajaba en Sename, que es Servicio Nacional de Menores aquí en Chile, niños que han tenido mucho trauma, había la pregunta de repente estaban en familias que podríamos decir los cuidaban bien, ¿sí? No era como su familia de origen que le había causado tanto daño, etc. Pero esos niños producían situaciones en las que nuevamente eran como el culpable, el agresivo, se convertían, aún estando en un entorno distinto, en el mismo niño que eran antes, como en la misma posición que ocupaban con su familia anterior, ¿sí? Y es porque lo que se ha visto que es la mejor terapia para el trauma es el estar ahí y dar la cara, es el tiempo, ¿sí? O sea, si tuviste una vivencia de personas que te maltrataban, el tener una vivencia de una tía que te trata bien, de una abuela que te cuida, de una profesora que te acoge, etcétera, eso te dice, no todas las personas se relacionan así. Y claro, esa tía que te trata bien, esa abuela, esa profesora, si bien no se lo merecen, se van a tener que bancar lo que los otros produjeron en ti. Tu rabia, la agresividad, todo eso se lo van a tener que bancar para ayudar el proceso de transformación de esos patrones, de ese atractor somático sensorial de que hablamos, ¿sí? Entonces, lo que más cura el trauma es que haya alguien ahí que dé la cara, y repetición, y repetición, y repetición, y tú te muestras agresivo, y la otra persona te responde con cariño, y eso una y otra y otra y otra vez, hasta que ya la respuesta agresiva no tiene sentido, ¿sí? Hasta que lo que es predecible es que esa persona me va a responder con cariño, y ya no es que esa persona me va a pegar un combo en la cara, ¿sí? Ahí se convirtió lo predecible en esa otra respuesta, y entonces ahora el cerebro busca, esa respuesta amorosa, ¿sí? Ahí sí le atinó Freud un montón al hecho de decir, yo sabiendo en la infancia una persona puedo casi determinar matemáticamente la pareja que va a elegir, ¿sí? Bueno, y responde pregunta María, ¿sí? Y claro, ¿cómo y cuándo transmitir a los niños lo ocurrido cuanto antes para liberarlos de la angustia? Si yo estoy angustiado, ahí les va a llegar la angustia. Si yo no he soportado esa angustia, ahí sí les va a llegar a ellos, ¿sí? Es decir, yo soy el que la tiene que sostener esa angustia y darle un lugar, no mentir, no es decir, estoy bien, no, si está todo bien. El niño tiene Steiner también lo dice, mientras más intelectualidad tiene un niño, menos capacidad de percibir lo que está detrás de lo manifiesto tiene, ¿sí? Pero mientras menos intelectualidad, tiene más capacidad de percibir más allá de lo manifiesto. Entonces un niño, como lo vimos con lo que decía Bernstein de la sincronización psicobiológica, un niño percibe lo que está detrás,
¿sí? No, aunque si bien no es con su conciencia, sí lo percibe con sus otras corporalidades, al punto que llega a su cuerpo físico, ¿sí? Es tan maleable un niño. Entonces, se da cuenta de eso, y ahí uno mejor dice, sí, me duele, sí, sí, me duele la pérdida de, pero algo que tengo que trabajar, yo también le echo de menos, etcétera, etcétera. Esa calma de que hoy día no estoy bien, pero sí voy a estar bien, es lo que le va a traer calma cuando uno se lo transmite. ¿Sí? Eso. A ver, ya. Voy a ver otras preguntas. Discúlpenme, entiendo que me pasé por del tiempo. Parece. Sí. Sí, la grabación va a estar disponible un mes en YouTube. ¿Sí? Luego va a ser solo para la gente de la escuela. Igual que las otras grabaciones que de las conferencias abiertas de los meses anteriores. Sí, la autoeducación del adulto para poder ayudar a crecer libre sin condicionamientos. Es la autoeducación continua del adulto lo que va a liberar al niño en realidad. ¿Sí? Lo que me libera a mí, te libera a ti. Y efectivamente es así. El sentido de la ley pedagógica. Aquel niño que no tuvo padre presente desarrolla igualmente el mismo carácter. Cuando a los 14 se despliega su corporalidad astral, aquí hay una experiencia muy, muy interesantes. Se vio, hay una experiencia en particular, yo no sé qué tanto esto ocurrió en Chile, pero sí sé que ocurrió en Argentina, de que familias de militares en la dictadura que no podían tener hijos, se le quitaban a los hijos a personas desaparecidas o sí, se le quitaban a los hijos a las personas, digamos, de un pensamiento diferente. Y entonces hubieron varias experiencias en donde los niños, hijos criados por militares, desde neonatos, desempeñaban la misma labor que los papás biológicos, ¿sí? Eran músicos, poetas, y eran hijos de militares, ¿sí? En plena dictadura. Entonces, claro, el cuerpo astral del padre, aunque el padre no esté demasiado presente, sí influye en el nacimiento de ese carácter, porque a nivel de la antroposofía y la ley pedagógica, la corriente hereditaria uno la elige previa al nacimiento. Esto está en un libro que se llama, bueno, están varias conferencias de Steiner, pero un libro que lo sintetiza bien, uno de Peter Sell, que se llama La innatalidad, donde nosotros incluso previo al nacimiento de nuestros padres, elegimos la línea familiar, esa línea genealógica. Entonces, el padre en la influencia de lo astral es algo que se despierta, ¿sí? Cuando se habla de los nacimientos de las corporalidades, no es que la corporalidad está muerta y nace, sino que a lo que se refiere el nacimiento de la corporalidad astral a los 14 años es que se individualiza, ¿sí? Como ya no está en los adultos de alrededor, sino que comienza a estar en mí solamente, ¿sí? Y a los 14 años, claro, cuando acontece y aparece el carácter, ahí donde sí tiene relación, aunque no haya tenido la presencia real del padre, ese carácter astral que viene heredado del padre. Recuerdo una conferencia que dio Georg Zollner en el 2018 en Argentina, en el Congreso de Medicina y Psicoterapia Antroposófica, y hablaba de que la hiperactividad y el déficit atencional, hoy día, uno de los estudios que ellos habían hecho se correlacionaba con la ausencia de la presencia de hombres en la vida de esos niños. Estaba demasiada la presencia de mujeres, porque la presencia de un hombre en su terrenalidad lo que hace es que presiona, ¿sí? En particular, la presencia masculina es constrictiva, ¿sí? La femenina es expansiva, por eso también tiene la capacidad del embarazo transformarse tanto, el hombre no podría hacer eso. Es constrictiva, entonces la presencia masculina a los niños les genera atención, ¿sí? Porque genera tensión, ¿sí? Aprieta. Tanto la voz ronca, tanto el pisar fuerte, tanto el que sea más bruto, tanto como la emanación del cuerpo más pesado, la octava más baja de la voz y todo ese tipo de cosas. Y en realidad las características o la composición astral. Bueno. Sí, y tienen partes, desarrolla igualmente el mismo carácter, y sí hay partes hereditarias del carácter, que se ríe igual, que tira chistes parecidos, que la risa está como para el mismo lado,
sí, y aparece eso. Claro, ahora como lo vimos, la ciencia materialista piensa que es un componente genético. Nosotros ya vimos que eso en realidad lo genético es solamente el 20%. Entonces, sí es una característica de lo astral, que es otro momento que al principio, en el primer septenio, el niño tiene que superar la herencia materna, después tiene que superar la herencia paterna. ¿Sí? Mi hijo estuvo hospitalizado en UCI en su primer año de vida y no sabíamos por qué al ver sonrisas repentinas se ponía a llorar hasta hace poco. Sí, efectivamente. Hay experiencias de niños, que esta experiencia la hizo Volvi, antes a los niños, no, cuando los hospitalizaban no los dejaban ver a los padres, no se podían juntar, padres y niños. Entonces de repente pasaban 7 días que no veían los niños a sus papás. Y cuando los niños volvían a la casa, Volvi, que es el que acuña el concepto de apego, lo lleva, digamos, como lo conocemos hoy, se daba cuenta que los niños no reconocían a los padres después de 7 días, ¿sí? Después de un tiempo de no verlos. Entonces, claro que hay la hospitalización en particular, tiene hartas repercusiones a nivel de la organización, de toda la organización de las corporalidades. Y a nivel del apego, es importante. De hecho, hay experiencias. Hay un autor, se llama André Green, no me acuerdo cómo se llama el texto, que voy a citar ahora. No me acuerdo. Que habla del origen del borderline, ¿sí? Cómo lo piensa el psicoanálisis. Entonces, la teoría que tiene André Green es, si bien recuerdo él es francés, la teoría que tiene es que una persona que desarrolla borderline estableció un vínculo significativo con alguien, pero ese alguien desapareció. Entonces, eso genera una sensación de vacío inllenable. Por eso es tan común en el borderline escuchar, me siento vacío y no sé por qué. Entonces el borderline cambia mucho, una persona con trastorno borderline cambia mucho con la esperanza de que con este nuevo cambio va a llenar ese vacío que siente interiormente. Pero lo que ocurre es que esa persona que fue significativa y se va, deja un espacio que no se puede llenar nunca. Y es el vacío que siente el borderline. Entonces a veces eso ocurre con la hospitalización. Ahora más se han sensibilizado a los hospitales, que dejan que los padres vean a los niños. Antes no se le daba tanta importancia a eso, ¿sí? Entonces, claro, después de una hospitalización, sobre todo si en UCI tan grave, más incluso que, digamos, se suma el shock físico con el shock emocional de la distancia, ¿sí? Porque también hay experiencias que niños que han tenido que tener operaciones en el primer año de vida, tenían una organización, podríamos decir, normal, no eran ni hiporreactivos ni hiperreactivos, y después de la operación, cuando son con apertura sobre todo, quedan con una desorganización sensorial, ¿sí? Quedan desorganizados sensorialmente completos. Entonces hay que hacer ahí todo un trabajo como terapeuta ocupacional, todo un trabajo de integración sensorial, porque es como si los desarmaran, ¿sí? Y se tiene que armar todo de nuevo. Puede que la imitación del sistema rítmico de la madre no logre superarse, es decir, que pasados los 6 meses no se logre superar y quede fijado en el niño por mucho tiempo o incluso hasta la adultez. Bueno, sí. Puede ocurrir que no se supere, ¿sí? Y de hecho, al periodo de los... atravesado el Rubicón, de los 9 años 3/4 hasta los 11, es el proceso de maduración torácica, ¿sí? Que es cuando el crecimiento que nosotros lo vemos en los niños, por ahí por cuarto, quinto, que empiezan a crecer las costillas y se ponen como el tórax más grande, y en ese crecimiento una de las cosas que hay es que se establece un ritmo propio, entre comillas, ¿sí? Establece el ritmo de 4/1, 4 pulsaciones cardíacas por una respiración, pero ese ritmo no es tan propio, sino que viene a ser la individualización de lo que aprendió del entorno, ¿sí? Entonces sí puede quedar establecido con un ritmo cardíaco más fuerte, más rápido, ¿sí? Y con una respiración más superficial, etcétera. Que esa persona lo va a tener que trabajar después en su adultez, ¿sí? Va a tener que trabajar después por sus propios medios. Sí.
¿Qué pasa con los niños y niñas que están con adultos autocentrados en sí mismos, estresados, con falta de interés en ellos y falta de interés en cambiar? Lo que hacen los niños usualmente, bueno, se suelen simplificar su respuesta en quiere llamar la atención. Cosa que sí, llama la atención, pero no es tan simple como eso, ¿sí? Lo que quiere el niño es que se le dé un lugar, ¿sí? Que no es lo mismo que llamar la atención, pero sí se puede simplificar a que llame la atención. Lo que quiere el niño es tener un lugar. Entonces, busca la vía, es decir, busca el objeto busca el objeto que tiene lugar para el otro, ¿sí? Si son los libros, si es el celular, si es el trabajo, si es el tal, y se dirige a ese objeto con el anhelo de que si lo consigue, va a tener el lugar que le prometieron y que no le dieron. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un padre que, esto también es la consulta que llegaban padres que, bueno, a mí de chico me faltó muchas cosas y siempre estuve en falta, qué sé yo, y entonces ahora yo trabajo mucho para que a mi hijo no le falte nada. Entonces, en nombre de que al hijo no le falte nada, le falta el padre, porque el padre tiene que trabajar un montón, entonces ahora le falta el padre, ya no le faltan las cuestiones materiales, y se sigue repitiendo la historia, y entonces, claro, entonces el hijo perdió al padre por el trabajo, entonces el niño se dirige al trabajo con la esperanza de que le devuelvan al padre, ¿sí? Con la esperanza de que teniendo el trabajo va a conseguir a su padre de vuelta. ¿Se entiende esto? Entonces ahí es donde va el atractor hacia lo que antes se creía que era como el gen, que es tan fuerte el gen que se repite. No. Sino que el atractor, lo que aprendió. ¿Vale? Entonces, claro, si el adulto está estresado, el niño va a tender a tener ese mismo ánimo, ¿sí? Ese mismo clima, va a tender a homologar el cortisol. Y falta de interés en ello, lo único que va a producir son respuestas reactivas, porque lo intolerable para el psiquismo humano es la indiferencia, ¿sí? Hay un texto que se llama Se pega a un niño, es un texto que escribe Freud, luego lo retoma Lacan, y en el texto Se pega a un niño, se da cuenta de que lo intolerable es la indiferencia, entonces un niño antes de la indiferencia va a preferir el golpe, ¿sí? Entonces produce situaciones para que lo golpeen, o produce situaciones para que lo reten, lo castiguen, se va a portar como el forro, con tal de que le presten atención, ¿sí? Porque la indiferencia es lo más intolerable, no el golpe. El golpe es algo que se interpreta como atención, aún así, ¿sí? Con todo lo dañino que tiene. Bien. Con una madre controlada y que maltrata, una madre controladora y que maltrata, y un padre con paciencia y que habla bien, en el futuro, ¿qué pareja busca la persona? ¿Y qué puede hacer para ayudar a no repetir los patrones? Es buena pregunta. Y claro, y ahí es donde está la libertad humana. ¿Cuál fue su objeto identificatorio, podríamos decir? ¿Sí? Ahora, si lo pensamos a nivel de lo psicobiológico, el niño va a tender a buscar en la pareja con quien se relacionó más en nivel de tiempo, ¿sí? Una de las cosas que yo creía y que tuve que derribar fue el hecho de creer que un vínculo de calidad es más importante que un vínculo de cantidad. Y en realidad a nivel de la psicobiología no. Es más importante el tiempo, no la calidad. Si el padre, la madre está con él 8 horas y la madre, digamos, controladora y maltratada, está con él 8 horas y el padre está 1 hora y es tranquilo y qué sé yo, va a tender a repetir lo de la madre, ¿sí? Es la cantidad lo que los vincula, ¿sí? Por eso también ya se abolió la idea como también que el patriarcal, digamos, que existe el instinto materno y el instinto del hijo a la madre. Eso no existe. Sería súper desadaptativo, en el sentido en que si a un niño se le muere la madre, si tiene el instinto solo hacia la madre, obviamente sería súper desadaptativo, porque el niño moriría, no le sirve a la naturaleza eso. Y tampoco a la madre con su propio hijo, no le sirve a la naturaleza. Lo que se ha visto es que
una persona que pasa alrededor de 6 meses con otra, constantemente, ya desarrolla patrones específicos de apego, que se llaman. Que, por ejemplo, el niño busca a esa madre, la madre busca a ese niño, que cuando ven una foto uno del otro, se le activa el lóbulo orbitofrontal, ese tipo de cosas. Entonces, es la cantidad de tiempo, más que la calidad del apego, ¿sí? Más que la calidad del... Obviamente la calidad va a tener influencia, pero en términos de, digamos, del niño, es más o menos un empirista en el sentido que busca el tiempo. ¿Cuánto tiempo estás tú aquí presente? Ah, ya. ¿Sí? Así en Uruguay también puso la dictadura. Gracias. Entonces, si la figura de apego no regresa, ¿qué hacer para que el niño adulto lo supere? Es una buena pregunta que no tengo una respuesta en realidad. Porque, sí. No tengo la respuesta a eso en realidad. Pero sí, la falta no es una falta real, ¿sí? En el sentido, nada en lo real falta. Toda falta es simbólica. Es decir, que lo que... no es porque el padre se haya ido y, por ejemplo, y deja ese vacío, sino que también hay una construcción simbólica de esa falta. Del estuvo, ahora no está, ya no me quiere, ya no existo para él, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no obstante, insisto, es bastante compleja esta pregunta, si no regresa, yo sí diría que el adulto tendría que hacer todo lo posible, por lo menos para hacer una despedida, porque lo que tiene característico el borderline es que desaparece, no hubo un cierre, ¿sí? No hubo un punto de corte. Entonces también está la esperanza de los adultos de que vuelva. Me preguntan en la página de YouTube para buscarlo, que es Camino Florido con K. A ver, aquí acá. En psicotrauma infantil, ¿puede ser más reparable hasta el segundo o tercer septenio? Es decir, ¿buen pronóstico? Sí. Hasta la adolescencia es un buen pronóstico. Ahora, el mejor pronóstico es antes de los 3 años. ¿Sí? Es decir, uno puede ver antes de los 3 años si se está estableciendo un trauma o no. Hay ciertas conductas en las que se ve. Hoy día hay algo que bueno, la psiquiatría cree que es como bipolaridad infantil, pero lo cierto es que los niños desarrollan esto que le hablé de que hoy día hay niños que son hiporreactivos en un nivel y hiperreactivos en otro nivel, al revés, ¿sí? En otro nivel. Entonces, niños de repente se ven en microgestos. Por ejemplo, están llorando, llega el adulto y se paralizan. Y quedan paralizados un segundo, duran menos de un segundo a veces, y ahí, eso es un niño que ha sido traumatizado, ¿sí? Entonces, ahí se trabaja con los adultos. Entonces, hay algunas conductas, que es, por ejemplo, la de acercamiento y rechazo, de que el niño se acerca a ese adulto, y cuando se va a acercar, se queda como parado, y se aleja de ese adulto, o cuando se va el adulto significativo, y llega un adulto desconocido, el niño desarrolla un apego con el desconocido, ¿sí? Eso se ve mucho en niños institucionalizados, que tienen tanto la esperanza de, ya no le importa qué adulto, pero que un adulto se quede con ellos y los quiera, ¿sí? Entonces, buscan cualquier adulto que los hace sentir bien. También está la respuesta de miedo. Hay una que es la más grave de todas, que es el congelamiento, ¿sí? El niño se congela por un segundo, aunque sea un segundo. Ese es un niño que no solo está expuesto a trauma o maltrato, es un niño que puede estar expuesto a torturas, ¿sí? Es un síntoma así de grave si un niño se paraliza, ¿vale? A ver, déjame un segundo porque hay otra más que les quiero decir antes de que se me pase bueno, y la típica es la evitación y la apatía, que el niño, como está el adulto enfrente, y el niño mira para otro lado, ¿sí?
mira para allá, mira para acá, es como no quiere tener la cara del adulto cerca. Esa es una respuesta traumática que se ve en los primeros de los 0 a los 3 años. Entonces, si se interviene de los 0 a los 3 años con esos padres, que un niño que tenga ese tipo de conductas, entonces él tiene el mejor pronóstico, ¿sí? Porque la neuroplasticidad todavía puede variar mucho. Ahora, el trabajo con en trauma en particular, como lo vimos, más que la psicoterapia propiamente tal con el niño, cosa que tiene un lugar en algún momento, en principio se trabaja con los adultos que están alrededor porque son la figura que va a estar presente más tiempo y por tanto va a ser la figura que más va a repetir si el atractor psicosomático va en esa dirección o cambia de dirección. ¿Sí? Entonces, en trauma se trabaja en realidad de manera sistémica. Hoy día también es como se trabaja con el autismo, ¿sí? El autismo, digamos, se le quitó el carácter de trastorno ya, no es un trastorno el autismo, y se trabaja, digamos, las terapias que más buenos resultados tienen son las terapias familiares, ¿sí? Que se trabaja con la familia, más que con el niño directamente. Entonces, sí, y en el segundo septenio también hay posibilidad de cambio, y la adolescencia, claro, la adolescencia cuando hay trauma, también hay posibilidad de cambio, pero ya hay muchas cosas que quedaron muy establecidas. Entonces, un adolescente traumado llega y ya hay, es agotador un poco, pero ya hay intentos de suicidio, corte, consumo de sustancias, conducta destructiva, ya aparece eso, ¿sí? Entonces, lo hace un tanto más difícil el que hay que atajar varias situaciones muy reactivas, impulsivas, características de la adolescencia, para poder trabajar el trauma, ¿sí? Entonces, digamos, no se puede trabajar tan directamente. Usualmente el joven, a medida que uno avanza el proceso, aparecen algunas conductas muy desadaptativas, ¿sí? Algunas reacciones muy desadaptativas. Al segundo septenio todavía hay posibilidades. ¿Cómo definir un niño normal? ¿Qué significa que un niño se porte bien o se porte mal? Y que un niño, me imagino, se porte bien. En realidad la palabra normal es muy tramposa, ¿sí? Yo no sé cómo definir un niño normal, en realidad. Es una cuestión de... No me acuerdo cuando empecé a atender pacientes como es lo normal. ¿No? Creo que no he conocido a alguien normal en mi vida. Y si jura que es normal, hablemos 5 minutos y te apuesto que no. Cada uno tiene como sus cositas, sus fetiches, cada uno tiene sus cuestiones. No sé, lo normal, un niño normal, no sé. Pero prefiero hablar de lo sano, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que sí son sanas y que hay ciertas leyes, que aquí les voy a decir psicobiológicas, que hay leyes que si se respetan, se ve que él puede lograr el máximo despliegue de sus capacidades. Por ejemplo, un niño hiperreactivo, ¿sí? Niños hiperreactivos son niños que, aunque los padres sean muy tranquilos, en muchas ocasiones te dan ganas de tirarlos por la ventana, porque son niños que lloran mucho, patalean un montón, todo les molesta, no quiere esa ropa, no le gusta esa comida, todo difícil, que no se quiere bañar, que no se puede dormir, se despierta un montón de veces en la noche. Niños hiperreactivos, digamos, no la hacen tan fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Un niño hiperreactivo, si está en una familia y si está en un entorno que lo cobija y que le sostiene su hiperreactividad y lo protege, entonces ese niño tiene muchas más capacidades que un niño, podríamos decir, no voy a decir normal, voy a decir estándar. Un niño estándar que el de la misma edad, ¿sí? Entonces ya tiene una familia que digamos se banca toda esa hiperreactividad. Ese niño es mucho más genial en términos de capacidades y virtudes que un niño normal, un niño estándar, ¿sí? Que un niño que no tiene una hiperreactividad, no le molesta la ropa, ni le molesta la comida, se duerme bien, no le molesta la arena, no le molesta el pasto, no le molesta los ruidos fuertes, ¿sí? Ya. Ahora, si ese niño hiperreactivo tiene una familia desadaptativa, en el sentido en que una familia que se estresa con el niño, o lo maltrata, ese niño hiperreactivo va a ser mucho más, va a tener conductas mucho más desadaptativas que un niño con una reactividad normal en una familia así, ¿sí? Entonces, los niños hiperreactivos en particular son niños que si el entorno
le promueve sus virtudes, son mucho más virtuosos que un niño de reactividad normal. Y en el otro caso son mucho más reactivos, ¿sí? Son mucho más agresivos, mucho más impulsivos, en el otro caso. Ya, a ver, muchas gracias, tengo que salir. Súper, muchas gracias a ustedes. Dicen... Lo mismo que decir a un niño, pórtate bien, claro. Esto, el portarse bien a un niño, es como decirle mucho en realidad. Uno tiene que decirle, mira, esto. ¿Sí? ¿Qué significa portarse bien? Hay familias que portarse bien es quedarse callado, hay familias que portarse bien es que hable en la mesa, hay familias que no hable en la mesa, hay familias que no joda, hay familias que corra por todos lados, es portarse bien. Entonces, es un ejercicio para nosotros como adultos el definir qué es lo que para mí es importante. ¿Sí? Entonces, el decir bien, mal, normal, son cosas que en realidad en la crianza uno debiese prohibirse, en tanto que exponerse a la dificultad de tener que definir, bueno, ponerte los calcetines, estar abrigado cuando salgas a jugar, que cuando quieras ir al baño me avises, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ah, claro, normal porque es contradictorio decir que es hiper o hipo, claro, es que en realidad sí, porque la definición es tramposa, pero se le dice niño normal, en tanto que tiene una reactividad en un umbral que es que tiene el umbral la mayoría de la gente, ¿sí? Porque claro, nosotros tenemos un umbral que me permite ir a la calle con el ruido de los autos y que no me molesta el oído, ¿sí? O que me permite ir al centro con la cantidad de pantalla y luces y no me agota demasiado, ¿sí? Pero un niño hiperreactivo llega muy cansados, ¿sí? Los cansa demasiado eso. Se ponen a llorar, gritan, es una manera que tienen de digerir todos esos estímulos, ¿sí? La antroposofía plantea que tanto como los alimentos que uno consume por la boca, la percepción es también un alimento. Entonces, lo que entra por la percepción también tiene que ser digerido. Por eso está correlacionado, y primero, antes de diagnosticar un déficit atencional, hay que descartar si es hiperreactivo, ¿sí? Porque puede que no esté prestando atención porque tiene la guata llena, bueno, o la cabeza llena, está llena de imágenes. ¿Sí? Bien, súper, muchas gracias. Entonces, ojalá esto le haya servido mucho. Esto es parte de la actividad que se llama Luz de la Escuela del Camino Florido, que es los días viernes a las 5, lo hacemos una vez al mes abierta, y que se llama Leyes Universales del Ser Humano. Es donde vemos cuáles son las leyes universales que están presentes en el ser humano y de qué manera podemos trabajar con ellas. Por ejemplo, acá, el atractor somático sensorial, que le doy ese nombre, en la Escuela del Camino Florido trabajamos como mucho más focalizadamente, con presentaciones de casos, cuál es el atractor somático sensorial que cada uno tiene, ¿sí? Y lo vemos en diferentes aristas. Bien, entonces le doy el paso a María Félix. Muchas gracias. Pues vamos con el verso de cierre de la reunión. No sea el obstáculo un pretexto para abandonar el camino. No sea el impedimento un motivo que nos separe. No sea la adversidad la razón que nos divida para realizar juntos nuestra labor. Porque el obstáculo es el camino, el impedimento la ocasión para recorrerlo y la adversidad la más profunda invitación a permanecer en nuestra labor. Rudolf Steiner. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.